Bienvenidos, bienvenidas un día más al Archivo de María. Hoy os traigo un caso que tela, pero tela marinera con este caso. Es un caso que te hace cuestionarte hasta qué punto puede llegar una persona para hacer todo lo que hizo. Hoy vamos a hablar de Catherine Mary Knight. Empezamos. Catherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva Gales del Sur. Era hija de Barbara Rogan y Ken Knight, pero la historia familiar ya venía marcada por el escándalo. Barbara había estado casada anteriormente con Jack Rogan, con quien tuvo 4 hijos en la ciudad de Aberdeen, pero su matrimonio terminó abruptamente cuando se descubrió su aventura con Ken, un amigo cercano a su marido. La separación fue muy dolorosa. Bárbara dejó a sus 4 hijos con su exmarido y se fue a vivir con Ken a la ciudad de Moore. Allí formaron una nueva familia. Nacieron Catherine y su hermana gemela, y luego 2 hijos más, y en 1959 Jack Rogan falleció y 2 de los hijos mayores se reunieron con Bárbara. Pero el hogar al que llegaron distaba mucho de ser un refugio seguro. Ken era un hombre alcohólico, violento y abusivo. Golpeaba a sus hijos, maltrataba a Bárbara y con el paso del tiempo las agresiones se volvieron rutinarias. Bárbara no solo era una víctima, sino que se convirtió en narradora de su propio calvario. Les contaba a sus hijas, con todo lujo de detalles, las humillaciones que sufría a manos de su pareja. Les hablaba con mucha rabia, con asco y con un odio profundo hacia los hombres. Catherine creció en un entorno que parecía sacado de una pesadilla. Un hogar donde la violencia era la norma, el abuso la rutina y el trauma un legado familiar. No pasó mucho tiempo antes de que otros miembros de la familia empezaran a abusar de ella también. Fue así como Catherine Knight se formó. Una infancia plagada de abusos, violencia doméstica y traumas sin resolver. Una mezcla bastante peligrosa que con el tiempo explotaría de la forma más brutal que se pueda imaginar una persona. Los abusos pararon cuando Catherine tenía 11 años, pero las cicatrices que le dejaron nunca desaparecieron. La inseguridad, la desconfianza y la inestabilidad emocional se convirtieron en sus compañeras constantes. A temprana edad desarrolló una personalidad solitaria, explosiva y violenta. En la escuela, Catherine era conocida por su mal genio. Si bien no era una abusadora, se transformaba en una fiera cuando presenciaba injusticias. Defendía a los más vulnerables, pero lo hacía con tal agresividad que las peleas eran inevitables. A veces utilizaba objetos para intimidar y en una ocasión llegó al extremo de atacar a un compañero con un cuchillo que llevaba escondido en su mochila. Curiosamente, dentro de clase era muy tranquila, incluso obediente. A los 15 años, dejó la escuela y nunca aprendió ni a escribir ni a leer. Poco después empezó a trabajar en una fábrica de ropa, donde estuvo un año. En 1971 consiguió un trabajo en el matadero de Aberdeen. Allí encontró su verdadero hogar. Se convirtió en una experta con los cuchillos y su destreza le hizo ascender rápidamente. Pero lo que para otros era solo un trabajo, para Catherine era pura pasión. Afirmaba que era su empleo soñado. Tanto era así que colgó su primer set de cuchillos de carnicería sobre su cama y todas las noches antes de irse a dormir los miraba porque según ella les transmitía mirar los cuchillos le transmitía mucha paz. A ver, que yo no voy a juzgar nada, ¿vale? O sea, cada uno encuentra la paz y la tranquilidad en lo que le da la gana, pero no sé, un poco raro, ¿no? Que te pongas ahí tus cuchillos y te pongas a mirarlo todas las noches y te tranquilice. Que yo eso no lo voy a juzgar, que cada uno tiene unos gustos peculiares y ya está. Cosas peores se han escuchado en el mundo. En 1973 su comportamiento agresivo empezó a florecer. Ese año conoció a David Geller,
un joven de 22 años que trabajaba en los ferrocarriles, pero que acababa de ser despedido por su adicción al alcohol. Buscando una nueva oportunidad, David terminó trabajando en el matadero de Aberdeen, donde conoció a Catherine, que estaba a punto de cumplir 18. Un año después, en 1974, decidieron casarse. Lo que debió ser una noche de bodas feliz se convirtió en una advertencia del infierno que vendría. Después de tener relaciones 3 veces, David se quedó dormido. Catherine sintió que estaba siendo insultada. Para ella, 3 veces no eran suficientes. Entonces, muy enfadada, pues no se le ocurrió mejor idea que estrangular a su recién marido mientras estaba durmiendo. Estaban recién casados y ya estaba estrangulando al marido porque no le parecía bien que se hubiera dormido después de mantener relaciones 3 veces. Yo tendría miedo. Si el primer día que estamos casados me pasa eso, echo por patas, corriendo, vamos, que no sé dónde llegaría, pero ya te digo yo que no me quedo ahí. Como os podéis imaginar, este solo fue uno de los episodios de una relación muy violenta. La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba. La situación estalló otra vez cuando Catherine estaba en los últimos meses de su primer embarazo. Una noche, David llegó más tarde de lo habitual. En lugar de preguntarle qué había pasado, lo que ella hizo fue empezar a quemarle su ropa. Fue a la cocina, cogió una sartén y pues le dio un golpe así tan fuerte en la cabeza que pues le fracturó el cráneo. Los gritos de David alertaron a un vecino que llamó a la policía. Catherine fue arrestada, pero la liberaron pues poco después. David no presentó ningún cargo porque no quería complicarse, no quería complicaciones. Más que nada porque estaba por nacer su hija y no quería tener problemas con Catherine. Bueno, y tampoco quería que su hija pues naciera en un sitio que no tocaba. Pero en mayo de 1976 David decidió dejar a Catherine porque no podía más. Ella, pues muy devastada, cayó en una profunda depresión e hizo que dentro de sí le entrara una rabia muy fuerte contra su propia hija. En un acto muy incomprensible, colocó a la bebé en su cochecito y la dejó sobre las vías del tren. Afortunadamente, un hombre sin hogar que estaba rebuscando entre la basura la escuchó llorar y la rescató segundos antes de que pasara el tren y llamó a la policía. Horas más tarde, Catherine fue vista caminando por su barrio con un hacha. Había cogido un hacha del patio trasero de su vecino y pues iba por las calles amenazando a cualquiera que se le cruzara en el camino. Fue detenida por la policía y trasladada al hospital psiquiátrico de Townsworth, donde fue diagnosticada con depresión posparto. A pesar de todo, fue dada de alta pues pocos días después. Pero, como no, esa calma de haber salido de un hospital psiquiátrico, se supone que relajada o con mucha medicación, pero bueno, relajada, pues no duró mucho. Una tarde salió a la calle con su bebé en brazos y un cuchillo de carnicero en la otra mano. Cogió a una mujer al azar y la obligó a llevarla en su coche hasta casa de David, su exmarido. Cuando la víctima se negó, Catherine pues reaccionó muy violentamente. Le cortó la cara varias veces y a pesar del dolor, la mujer pues logró escapar y correr hasta una gasolinera donde pidió ayuda. Minutos después, la policía llegó al lugar y encontraron a Catherine gritando y agitando el cuchillo en el aire con su hija en brazos. Es que yo lo que no entiendo es que haya salido del hospital psiquiátrico y vuelva a tener a la niña. Es que es una cosa que yo eso no lo entiendo porque ya hizo un intento de deshacerse de la bebé. ¿Por qué sale del hospital y se la volvéis a dar? O sea, es que no entiendo el por qué seguía teniendo a la chiquilla. Pero no os creáis que aquí acaba la historia, que es que esto solo es el principio del reinado de terror de Catherine. Poco después del incidente con el cuchillo, la policía logró poner a salvo a la bebé de Catherine, quien fue trasladada
a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento inmediato. La bebé fue puesta bajo la custodia de sus abuelos maternos. Mientras tanto, David fue notificado de que Catherine se encontraba ingresada y sedada en el pabellón psiquiátrico de la institución mental de Nueva Gales del Sur. El 9 de agosto de 1976, Catherine fue dada de alta. Un par de semanas después, contra todo pronóstico, Catherine y David volvieron a vivir juntos. David comenzó a trabajar otra vez como camionero y Catherine consiguió trabajo en el deshuesadero, pero la aparente reconciliación no duró mucho. Pronto las peleas volvieron, igual de intensas e igual de peligrosas. Cualquier objeto servía como arma y las discusiones subían de tono con una facilidad aterradora. Aún así, y en medio de ese caos, el 6 de marzo de 1980 nació su segunda hija, Natasha Meyer. Los años siguieron en curso, pero la historia se repetía. En 1984, David llegó a casa y encontró todo vacío. Catherine se había marchado con sus hijas a la casa de sus padres. Allí volvió a trabajar en el matadero, pero no duró demasiado. Sus actitudes violentas no tardaron en surgir. Un año después comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda que le impidieron seguir trabajando. El gobierno le concedió una pensión por invalidez y le asignaron una vivienda cerca del colegio de sus hijas. Catherine era muy celosa, posesiva y extremadamente volátil. Y aunque su apariencia dulce la ayudaba a atraer a muchos hombres, quienes se acercaban a ella no tardaban en descubrir su verdadera cara. Fue entonces cuando conoció a Dave Sanders, un minero de 38 años, muy simpático, atractivo y encantador. Su único defecto, que le gustaba beber. Al principio todo fue muy idílico, se entendían muy bien en la cama, se divertían juntos y poco a poco la relación se volvió más seria. Dave se mudó con Catherine y por un breve instante parecía que todo iba súper bien. Pero los viejos patrones no tardaron en volver. Catherine lo acusaba constantemente de que le era infiel. Discutían durante horas a gritos hasta que lo echaba de casa. Al día siguiente, como si nada, le rogaba que por favor volviera. En mayo de 1987, tras una acalorada discusión, Catherine cogió un cachorro, un perrito, de apenas unas semanas y le quitó la vida frente a Dave. Le dijo que si alguna vez la engañaba, eso mismo le pasaría a él. A pesar de todo, de las peleas, los celos, el comportamiento de Catherine tan agresivo e incluso un intento de quitarse la vida ella misma, en junio de 1988 nació su tercera hija, Sarah. Con la llegada del nuevo bebé, la pareja compró una casa, pero lejos de ser una casa cálida, pues parecía más un escenario de película de terror. Había cráneos de vaca y ovejas, pieles de animales, cuernos de buey colgado de las vigas y solo eso estaba en el salón. La casa de Catherine era el reflejo exacto de su mente, caótica, oscura, saturada, vamos, un poco perturbada. Cada rincón de esa casa estaba cubierta por pilas de periódicos, la ropa tirada por las habitaciones, los libros muy viejos ahí amontonados sin orden alguno. Para Catherine eso era su refugio. Lo que para otra persona sería una señal de alarma, para ella no. Una noche, luego de una fuerte discusión, Catherine golpeó a Dave con una plancha en la cabeza y luego le clavó unas tijeras en el pecho. Aquel fue el límite para él, lógico, corre, huye. Sin decirle nada, pidió vacaciones en su trabajo y desapareció. Es que yo creo que es lo mejor que has podido hacer, Dave, de verdad. Cuando Catherine se dio cuenta de que él se había ido, pues se cabreó muchísimo. Buscó toda su ropa y la cortó en pedazos y la tiró a la basura. Por lo menos fue la ropa, no fue él. O sea, él fue listo y huyó demasiado rápido y demasiado estratégico. Muy bien, Dave. Meses después, Dave regresó solo para ver a su hija, pero se encontró con una desagradable sorpresa. Catherine había ido a la policía asegurando que temía por su vida
y que su expareja era una amenaza. Con ese argumento consiguió una orden de alejamiento. Pero Catherine nunca estuvo sola por mucho tiempo, porque pronto volvió a encontrar a una nueva pareja, John Chingor, un antiguo compañero del matadero, de 43 años. En 1991 dio a luz a su cuarto hijo, esta vez un chico, al que llamó Eric. 3 años después, John Chingor descubrió que Catherine lo engañaba con otro hombre, John Priest. Tras la ruptura, aunque afectado por separarse de su hijo, Chingor terminó sintiéndose muy afortunado de haber escapado de ella. John Priest, el nuevo amante, era un hombre divorciado que vivía con sus 2 hijos y en 1995 Catherine se mudó a su casa. Él trabajaba en las minas locales, tenía un buen ingreso y a pesar de saber que Catherine tenía un carácter muy fuerte, pensó que podría podría llevarla y su carácter que lo podría intentar calmar. Pero en 1998, cuando ella le propuso matrimonio y él se negó, pues Catherine no reaccionó con tristeza, sino con venganza. Grabó un vídeo en el que mostraba artículos que John había cogido del trabajo, que aunque no tenía mucho valor, pues se lo envió a su jefe. Esto hizo que despidieran a John después de 17 años trabajando en la misma empresa. Al enterarse, se enfadó muchísimo y la tiró de casa. Le dijo que no quería volver a verla nunca más, pero, sin embargo, unos meses después volvieron a empezar otra vez, pero esta vez sin vivir juntos. Catherine no se lo tomó muy bien y empezó a acosarlo. Incluso aseguraba que había abusado de sus hijas, lo cual era completamente falso. La situación llegó a tal límite que en febrero del 2000, cuando en medio de una discusión Catherine lo apuñaló, hizo que John se diera cuenta de que ella sería capaz de hacer cualquier cosa. John, asustado, pidió una orden de alejamiento contra Catherine. La policía intervino, pero al entrevistar a los dos, las versiones eran muy diferentes y dejaron el caso sin resolver. Fue entonces cuando John le dijo a varios de sus amigos: si mañana no aparezco en el trabajo es porque Cathy me hizo algo. Y la verdad es que John no estaba muy equivocado. Esa misma noche, John volvió a su casa, pero no encontró a sus hijos. Catherine los había enviado con unos amigos para poder quedarse a solas con él, porque había planeado una supuesta reconciliación. Se compró lencería nueva, cocinó una cena muy especial y decoró toda la casa. A eso de las 11 de la noche, mientras John dormía, Catherine llegó, se duchó, se metió en la cama, lo despertó y pues tuvieron relaciones íntimas. Luego él volvió a dormirse y para entonces Catherine ya había pues colocado estratégicamente cuchillos por toda la casa. Minutos después se levantó, fue hasta uno de los cuchillos, se subió sobre John y pues empezó a darle golpes con el cuchillo. John, como es lógico, se despertó sobresaltado, con un dolor aterrador e intentó huir y pedir ayuda, pero Catherine lo alcanzó y volvió a darle muchos golpes con el cuchillo 37 veces. No paró hasta que se aseguró de que no tuviera vida. Cuando la policía llegó a casa de John, encontró una escena dantesca. Había sangre en las paredes, en el suelo, en los muebles. Todo el pasillo era un charco súper grande de sangre. O sea, es que tiene que ser increíble meterte ahí. O sea, la policía, a veces yo pienso, madre mía, cuando te encuentras una escena así, es que yo creo que ya no duermes. O sea, lo tienes que tener ahí siempre en la mente, cada vez que cierras los ojos. Es que tiene que ser horroroso, pero horroroso, horroroso. Todavía viene lo peor de esta historia. Todo indicaba que había ocurrido una pelea muy brutal. Pero lo más perturbador vino cuando uno de los agentes se acercó a lo que creía que era una cortina colgada en el umbral de la puerta. Al tocarla sintió algo súper raro, ya que no era tela, era piel humana.
Catherine, tras haberle quitado la vida a John, le quitó cuidadosamente toda la piel del cuerpo, incluyendo la cara, las orejas y el pelo, con una precisión quirúrgica increíble. Con eso construyó un macabro traje que luego colgó de unos ganchos como si se tratara de una decoración. La cabeza fue hervida en una olla junto con unas verduritas, pero no termina ahí. Cortó los glúteos en rebanadas y los colocó en una bandeja del horno como si fueran trocitos de carne listos para servir. En la mesa del comedor había puesto cuidadosamente una vajilla y tarjetas con los nombres de los hijos de John en cada silla para servirles esa comida a sus hijos. Imaginaos que no llega a llegar la policía. Es que esos chiquillos hubieran comido a su padre. Porque claro, a ver, tú te fías, ¿no? De tu madrastra. Pues te está dando caldo, o sea, sopa, y te está dando carne, pues oye, pues no piensas que es tu padre, ¿no? O sea, piensas que, oye, mira, la cena, qué guay. Pero, o sea, menos mal que la policía llegó y pudo detener eso, porque, ay, madre mía, no me lo quiero ni imaginar, porque es que me lo imagino y... El cuerpo sin piel fue encontrado tendido boca arriba en medio de un gran charco de sangre. Tenía las piernas cruzadas, un brazo extendido y a su alrededor 2 cuchillos de cocina bastante grandes. En el suelo se veían marcas evidentes de que había sido arrastrado. A pocos metros de allí, la policía encontró a Catherine, que estaba inconsciente, producto de que había tomado muchas pastillas en un intento de acabar con su vida. Fue trasladada de inmediato a un hospital donde lograron, pues, estabilizarla y salvarla. Despertó el 4 de marzo y cuando fue interrogada por la policía afirmó que no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Sus abogados alegaron que no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio y se ordenaron varias evaluaciones psiquiátricas en las que los 3 especialistas concluyeron que aunque Catherine sufría un trastorno límite de la personalidad, que es una condición pues caracterizada por impulsividad y la incapacidad para controlar las emociones, ella era completamente consciente de sus actos en el momento de quitarle la vida a John. Y durante el juicio en octubre de 2001, Catherine intentó declarar su inocencia bajo el argumento de amnesia y alteración mental. Sin embargo, la fiscalía pues sostuvo que no se trataba de una persona incapaz de distinguir el bien y el mal, sino que era alguien simplemente que no le importaban las consecuencias de sus actos. Finalmente, como todas las pruebas iban en contra, había muchas pruebas en contra de ella, se declaró culpable de quitar la vida a John Priest y el 8 de noviembre de ese mismo año el juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catherine fue la primera mujer en la historia de Australia en recibir esa condena. Hoy Catherine Knight cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. Allí es conocida como Nana y es una reclusa aparentemente muy amable y tranquila. Pero las apariencias engañan, porque detrás de esa máscara de bondad pues se esconde la misma mujer que un día convirtió una casa normal en un escenario de terror absoluto. Y no olvidemos que esa apariencia de persona buena es la que cocinó a su pareja y se le iba a dar a sus hijos para cenar. Así que hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado y que no tengáis pesadillas esta noche. Ponedme en comentarios qué os ha parecido, cualquier reacción que hayáis tenido a este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais. Me gusta mucho leeros en comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!